¿Qué experiencia te hizo creer en lo paranormal? Viví en la casa de mi abuela justo después de que falleció. Invité a unos amigos para jugar Dreamcast y tomar unas cervezas. Desde el principio dejé claro que las únicas habitaciones donde podían entrar, aparte de la cocina y la sala, eran el baño que estaba subiendo las escaleras. Estábamos jugando al juego de peleas de la consola cuando vi que alguien caminaba desde el cuarto de arte de mi abuela hacia el baño. No era una sombra como tal, sino más bien una silueta gris oscura. Pausé el juego, miré alrededor, hice un conteo rápido de las personas y volví a jugar. Unos 10 minutos después vi la misma figura caminar del baño hacia el cuarto de arte de mi abuela. Noté que varias personas también levantaron la mirada hacia las escaleras. Pausé el juego de nuevo y les pedí que me describieran lo que habían visto. Dijeron que habían visto a alguien caminar desde el baño hacia la habitación que estaba al final del pasillo. Volví a mirar, conté a todos otra vez, seguíamos siendo los mismos, y simplemente dije, debe ser mi abuela. Algunos me preguntaron si mi abuela estaba bien con que estuviéramos de fiesta en su casa. Les respondí, bueno, murió hace 3 semanas, así que no creo que le importe demasiado. Eso dejó a muchos bastante asustados y algunos se fueron, pero yo nunca me sentí raro ni ansioso por eso. De vez en cuando seguía viendo aquella silueta después de ese día. Solía hablar en voz alta sobre cómo me había ido en el trabajo cuando volvía a casa, y simplemente viví mi vida allí hasta que me mudé un tiempo después. Aunque, en el momento, solo pensaba, ¿qué demonios hay en mi casa? Quien fuera que estuviera caminando se movía como si conociera perfectamente el lugar, y fuera de esas reuniones jamás dejamos que la gente entrara a nuestras casas. Generalmente, cuando me quedo en un hotel por trabajo, duermo encima de las sábanas porque siempre tengo demasiado calor. Una vez desperté a la 1 de la madrugada porque sentí algo mordiéndome el muslo. No fue un pequeño mordisco, era algo con una boca grande, del tamaño aproximado de una boca humana. Encendí la luz en pánico y no había nada. Pasé el resto de la noche debajo de las cobijas muerto de miedo, y al día siguiente, cuando me estaba duchando para ir al trabajo, vi una marca de mordida del tamaño de una boca humana en mi muslo. Hace poco me quedé en un hotel en Belfast, el Europa, y desperté cuando la puerta de la habitación se abrió y alguien entró y se sentó en la cama, pegado a mi espalda. No podía moverme para girar y ver quién o qué era durante un largo rato, hasta que logré convencerme de que sí podía moverme si realmente lo intentaba. Cuando por fin me di la vuelta y encendí la luz, obviamente no había nadie, pero el edredón tenía una marca hundida, como si alguien se hubiera sentado allí. Ambos incidentes me dejaron inquieto durante días, y hasta ahora no he podido encontrar una explicación racional para ninguno de los dos. Cuando crecíamos en Tepique, Kansas, mi hermanito tenía un amigo imaginario llamado Jonakin. Recuerdo perfectamente que él siempre se metía en problemas por jugar en el arroyo, Soldier's Creek, detrás de nuestra casa, y cada vez le echaba la culpa a Jonakin, diciendo que él le había pedido que fuera a nadar con él. Mis padres, por supuesto, insistían en que Jonakin no era real, y con el tiempo mi hermano dejó de verlo. Unos 5 o 6 años después, ya en la secundaria, estaba tomando una clase de periodismo y fuimos de excursión al periódico local, de Tepique Capital Journal. Nos dieron la tarea de buscar en los archivos del periódico algún artículo que tuviera relación personal con nosotros. Busqué mi apellido y no apareció nada. Luego busqué mi dirección, y salió un artículo sobre un niño que había muerto en Soldier's Creek, cerca de la calle 29 con Girard, exactamente donde estaba mi casa. ¿El nombre del niño? Jonathan Atkins. Mi primo y yo vivíamos en una casa construida durante la Guerra Civil, y a unos 100 metros de allí estaban enterrados el hombre que la había construido, su esposa y su hija. Todo estaba cercado para que las vacas no pisotearan las lápidas ni las dañaran. El pasto estaba creciendo demasiado y él y yo saltamos la cerca para recortar la maleza y limpiar las piedras, por respeto hacia ellos.
Mientras trabajábamos sentimos como si algo nos estuviera picando, así que saltamos la cerca y corrimos de regreso a la casa, pensando que alguna avispa de barro o algo así nos estaba persiguiendo. Cuando todo estuvo tranquilo revisé su espalda. Los dos teníamos arañazos que cubrían de lado a lado nuestras espaldas. No eran tan profundos como para romper la piel, pero sí lo suficiente para que decidiéramos no volver a acercarnos a esa zona. También escuchábamos pasos que cruzaban el pasillo y esa sensación de ser observados que no era nada agradable, pero esa historia fue la única prueba física que tuvimos. La casa está en la antigua carretera 3L en Falmouth, Kentucky. Mi papá siempre cuenta que cuando yo era niño, tendría unos 4 años, fui a decirle que necesitábamos viajar a Chile para ver a mi abuelo, su padre, porque ese año iba a morir. Ellos tenían una relación muy mala, así que en la casa ni siquiera hablaban de mi abuelo. Unas semanas después, mi papá recibió la noticia de su hermana, mi abuelo había fallecido. También cuenta que a esa misma edad, un día mi mamá estaba en el mercado de productores cerca de nuestra casa, y yo estaba en la sala con mi papá mientras él veía televisión y yo jugaba en el piso. De repente me giré hacia él y le dije, mamá está corriendo de gente mala, pero todo está bien porque el hombre de la tienda la metió adentro para que se escondiera. Mi papá no le dio mucha importancia hasta que empezó a pasar demasiado tiempo sin que mi mamá regresara. Ella no tenía celular ni nada, eran los años 90 en Brasil, así que él se quedó esperándola en la casa conmigo hasta que finalmente llegó horas después, temblando. Había habido un asalto que salió mal en el banco que estaba justo frente al mercado, y los ladrones salieron disparando. Todos en el mercado empezaron a correr y a entrar en pánico porque los ladrones atravesaron el mercado disparando. Mi mamá corrió y un empleado de una tienda la metió rápidamente y cerró la puerta, y varias personas se refugiaron allí dentro. Mi papá siempre dice que quedó impactado porque yo solo lo miré, le describí exactamente lo que estaba ocurriendo con mamá y luego volví a jugar como si nada. Yo no tengo ningún recuerdo de esas dos cosas. Mi vecina murió. Nosotros pensábamos que se había ido de vacaciones, pero yo empecé a tener sueños muy inquietantes. Llamamos a la policía para que hicieran una revisión de bienestar y la encontraron fallecida. Su familia no quiso involucrarse en nada relacionado con su muerte porque ella tenía esquizofrenia leve y los había apartado de su vida, así que recayó en mí la tarea de identificar el cuerpo. Durante las siguientes 2 semanas sentí una presencia fría a mi alrededor, constante. Organicé un pequeño servicio conmemorativo para ella junto con los vecinos que la conocían, y le deseamos que su espíritu encontrara paz. En menos de 1 hora volví a sentir calor, como si la hubiera liberado de una manera digna. Después de eso, empezaron a pasarme cosas buenas y ahora estoy en un buen momento de mi vida. Le atribuyo todo eso al espíritu de mi antigua vecina. Mi amigo solía vivir en una casa embrujada. Su habitación estaba en el ático, y al lado tenía un cuarto de almacenamiento. La puerta de ese cuarto estaba medio escondida, parecía parte de la pared, pero se abría como cualquier puerta y solo tenía un gancho para mantenerla cerrada. Un día estábamos como 6 personas tiradas en su cama conversando, y yo estaba sentado con la espalda apoyada en esa puerta, tranquilo. De la nada, algo golpeó o pateó la puerta 3 veces con muchísima fuerza desde dentro del cuarto. Lo sentí en mi espalda. Salté de inmediato, abrí la puerta y miré adentro, y para sorpresa de todos no había absolutamente nada. Nos reímos, lo dejamos pasar, y cuando fui a cerrar la puerta y poner el gancho otra vez, algo la golpeó tan fuerte desde adentro que el gancho se rompió y la puerta salió volando hacia afuera. Nos quedamos mirándonos y nunca he visto a 6 personas correr tan rápido por las escaleras. Le contamos a su papá, que estaba abajo, lo que había pasado. Él, muy tranquilo, solo dijo, sí, nunca entren a ese cuarto, hay un fantasma muy enojado ahí y los puede lastimar. Luego nos mostró un corte en la cabeza y dijo, entré por una caja y algo me golpeó. Fue demasiado inquietante.
Y esa fue solo una de las tantas experiencias que tuve en esa casa. No es que eso me convenciera, pero sí me dejó pensando. Firebridge Village es un sistema escolar muy antiguo que entrenaba a niños ingleses y aborígenes australianos para ser, hablando claro, mano de obra agrícola. Hoy funciona más como una atracción turística y un lugar para programas de horticultura. Yo hice uno de esos programas un año solo para que en Centrelink me dejaran en paz y tuve que quedarme allí a dormir 1 o 2 veces. Éramos yo, una mujer pequeña, rubia, de 20 años, y como 4 tipos. Naturalmente, dormí en una habitación separada. Era una especie de cabaña doble dentro del sitio. En fin. Me despierto y creo escuchar como si una cinta estuviera sonando en la pequeña cocina del lugar. Me levanto a revisar. Nada, no había agua corriendo, no había ninguna cinta reproduciéndose y todos los tipos estaban profundamente dormidos. Me encogí de hombros y me di la vuelta. Mi luz estaba encendida. Yo no la había encendido, qué raro. Entonces veo una sombra, creo, en la puerta. Estaba cansada y sin paciencia. Solo dije, oye, ya deja esas tonterías, pensando que alguno de los tipos me estaba molestando. Mi habitación tenía solo una entrada y una salida. Camino hacia la puerta. No había nadie. Apagué la luz, cerré la puerta y me volví a dormir. Los tipos me juraron una y otra vez que no habían sido ellos. Yo solía trabajar en una casa museo. 4 generaciones habían vivido allí desde la década de 1840, cuando se construyó, hasta 1912, cuando murió el último dueño. Puedes imaginar cuánta gente falleció en esa casa, miembros de la familia y también trabajadores que vivían o laboraban allí. Quiero aclarar que yo no creía en nada paranormal hasta que trabajé en ese lugar. Pero todos en el museo tenían alguna historia extraña de voces o presencias. Por ejemplo, mi jefe estaba limpiando una parte de la casa y estaba tarareando. De repente escuchó la voz de una mujer tarareando con él desde dentro de la casa. El museo estaba cerrado, así que fue a ver si alguien se había colado. Corrió hacia donde escuchó la voz. Se detuvo de golpe. Allí no había nadie. Luego escuchó risas. Una vez estaba sola en la oficina de mi jefe, que quedaba en el segundo piso del antiguo granero de la casa. Escuché 2 voces masculinas hablando debajo de mí. Miré por la ventana, no había nadie. Bajé las escaleras, tampoco había nadie. Entonces las voces se detuvieron. Un día estaba dando un recorrido por la casa a una pareja. En la sala familiar había un retrato del patriarca de la familia que había sido dueña de la granja. Di mi explicación habitual con su biografía y luego pregunté si tenían alguna duda. Uno de ellos dijo, sí, ¿qué es esa cosa detrás de la cabeza del hombre? Yo había dado docenas de visitas guiadas y era la primera vez que notaba que en el cuadro, justo al lado de la cabeza del antiguo dueño, había una figura encapuchada de negro, extendiendo la mano hacia quien mirara la pintura. Obviamente todo eso me dejó bastante inquieta. Nunca volví a entrar sola a la casa. Pero lo principal que aprendí es que la mayoría de personas que trabajan en museos históricos creen totalmente en los fantasmas. Me mudé a vivir con mi abuelo para cuidarlo durante la etapa avanzada de su Alzheimer. Viví allí, en la suite del sótano, alrededor de 1 año y medio antes de que falleciera, y también por un tiempo después mientras limpiábamos la casa para poder venderla. Poco después de su muerte, quizá un par de semanas, estaba abajo preparándome para dormir cuando escuché pasos en el piso de arriba. Eran pasos, muy claramente pasos, no era un animal en el techo ni nada parecido. Entré en pánico de inmediato porque soy una mujer de 20 y tantos, sola en la casa. En ese momento recibí 2 notificaciones en mi teléfono de las cámaras de seguridad del comedor y de la sala diciendo que habían detectado movimiento. Revisé el video y no había nada.
Le escribí a un amigo y le pedí que llamara a la policía para decirles que había un intruso en mi casa. No quería llamar yo misma por si la persona escuchaba mi voz y se daba cuenta de que alguien estaba allí. Los pasos seguían, moviéndose de una habitación a otra. Aproximadamente 10 minutos después vi luces de linternas pasando por las ventanas del sótano. La policía había llegado. Mi amigo me volvió a llamar y me dijo que los agentes querían que saliera por la puerta trasera, así que lo hice. Me dijeron que habían revisado el perímetro de la casa y la propiedad, que todas las puertas estaban cerradas y que no había señales de entrada forzada. Me pidieron que me quedara donde estaba y que harían un registro completo del interior. Nada. Nadie. 3 oficiales hicieron la revisión, así que no era posible que alguien se hubiese escapado sin que lo notaran, y el piso de arriba estaba completamente reducido a vigas en ese momento. Además de que no había un ático accesible. No existía ningún sitio donde alguien pudiera esconderse. No dormí durante 3 días después de ese incidente, y hasta hoy no tengo ninguna explicación. A comienzos de los años 2000 trabajé en un casino cuyo hotel, que estaba conectado al edificio. Supuestamente tenía algunas habitaciones y un pasillo donde varias personas habían visto que algo atravesaba paredes o aparecía de repente en los pasillos. Era el Treasury Casino de Brisbane, Australia, por si a alguien le interesa. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, fui a tomar un descanso y encontré a uno de los empleados de limpieza de la cocina en el comedor del personal. Estaba visiblemente alterado, y no estaba bromeando, estaba realmente asustado. Era un hombre filipino, una buena persona, amable, tranquilo y muy católico, así que jamás lo había visto así. Dijo que estaba limpiando la zona caliente de la cocina cuando vio esa cosa, que describió como gris y con forma vagamente humana, aparecer sin hacer ruido y atravesar la cocina para luego pasar por la pared hacia una de las habitaciones embrujadas. Contó que estaba inclinado sobre las planchas calientes y que la cosa apareció en su visión periférica del lado derecho. Cuando giró para ver qué había pasado, la vio claramente. Yo pensé que eran las 3 de la mañana, que todos estábamos cansados y que, al haberlo visto solo con la visión periférica, quizás sus ojos y su cerebro agotado le jugaron una mala pasada. Como 1 hora después tuve que entrar a esa habitación espeluznante. Encendí la luz y avancé, y si se sentía raro allí dentro, igual que en el pasillo, aunque es difícil describir qué tipo de rareza era. De todas formas, cualquier sensación de miedo se arruinaba porque había un refrigerador de bar adicional haciendo ruido, con un letrero brillante de Coca-Cola, junto con bandejas y otras cosas típicas de hotel almacenadas ahí. Pero José se negó a volver a trabajar solo en esa cocina durante el turno nocturno después de lo que vio. Tómalo como quieras. Definitivamente fue una noche extraña, pero paranormal. No lo sé. Aún no estoy seguro. Yo trabajaba en una escuela. El lugar era bastante grande y los edificios eran antiguos, construidos entre aproximadamente 1850 y 1920. El edificio donde yo estaba había sido usado como hospital durante la Primera Guerra Mundial, para que los soldados con trauma por bombardeos pudieran recuperarse. Una vez fui un sábado para preparar algunas cosas para la semana siguiente y también para pasear al perro, porque los terrenos de la escuela son enormes y es un lugar muy agradable para caminar. Mi aula estaba al frente del edificio, arriba de la escalera principal de piedra. Había otra escalera más pequeña en la parte trasera, presumiblemente para el personal de servicio de la época. Esa escalera solo la usaba el personal porque era estrecha, en espiral y con escalones mucho más altos. Había 2 aulas arriba en la parte delantera y una en la parte trasera. Había estado allí unas cuantas horas y estaba completamente solo. Estaba ordenando un poco, tirando cosas viejas que ya no servían, arreglando partes de las exhibiciones que se veían desordenadas, ese tipo de cosas. El perro dormía después del paseo. Mientras acomodaba unos libros de lectura, escuché pasos subiendo por la escalera trasera del edificio.
Mi primera idea fue que era la profesora que tenía el aula en la parte trasera. Ella a menudo venía los fines de semana porque sus hijos entrenaban deportes en el recinto y aprovechaba para preparar cosas para la semana. Le había enviado un correo esa misma mañana sobre un asunto, así que decidí ir a hablar con ella para avisarle que yo también estaba allí, para no asustarla y de paso comentar el correo. Cuando estaba a unos 2 metros de la puerta de su aula, empecé a hablar para anunciar mi presencia. Hola, solo quería decirte que estoy aquí también. Te envié. Al girar la esquina, noté que las luces estaban apagadas. En ese edificio, las luces son automáticas, se encienden al entrar a una habitación. Cuando entré, vi que su salón estaba completamente vacío. Confundido, retrocedí y revisé la sala de las fotocopiadoras, que era un cuarto pequeño en el pasillo que conectaba las aulas delanteras con la trasera. Pensé que la habría pasado por alto al caminar, aunque debería haberla oído. Al abrir la puerta de la sala de copias, era obvio que tampoco estaba allí. Y entonces volví a escuchar pasos en la escalera, justo en la parte superior. Asomé la cabeza hacia el pasillo y no había nadie, a pesar de que los pasos venían claramente del lugar exacto que yo estaba mirando. Me cagué de miedo. Hice esa caminata casual pero rapidísima de vuelta a mi aula al frente del edificio. El perro estaba despierto y nada contento, orejas hacia atrás y la cola entre las piernas. Agarré mis llaves del coche y salí por la puerta de emergencia, cerrándola de golpe. No tengo la menor idea de qué pasó, pero nunca más volví a pasar por ahí un rato a preparar cosas un fin de semana. El ex de mi mamá tenía algo que se llama Barker, que es como un déjà vu al revés. Escuchábamos su auto llegar, la puerta principal abrirse y cerrarse, y sus pasos subiendo las escaleras. Unos 15 minutos después él llegaba realmente del trabajo y escuchábamos exactamente lo mismo otra vez, pero esta vez de verdad. En cuanto a lo más escalofriante, fue solo un sueño, pero ha sido la única vez que un sueño realmente me ha dejado asustado. Estaba en una casa de campo antigua por la noche, y cuando estaba pasando por una puerta, alguien al otro lado la azotó de golpe, atrapándome entre la puerta y el marco. Tenía forma de hombre, pero era completamente negro, y literalmente podía sentir la malicia emanando de él en oleadas, como humo saliendo de un caldero. Por un instante estuve completamente envuelto en esa sensación de maldad pura, y luego desperté, o más bien, salté de la cama como si me hubieran empujado. Sigo sin creer en nada paranormal, prefiero pensar que son cosas naturales que aún no entendemos, pero ese sueño me dejó pensando durante un buen tiempo. Vengo de una comunidad muy espiritual y tenemos deidades familiares que se invocan. Mis padres conocen algunas prácticas avanzadas, así que, naturalmente, se supone que los espíritus se sienten atraídos. Mi mamá estuvo alterada por un espíritu durante la mayor parte de mi infancia. En Occidente eso lo llaman magia negra. Básicamente, la mamá de mi papá la odiaba tanto que quería que la mataran. ¿Sabes qué me hizo creer todo esto? Su comportamiento. Eso empezó cuando yo tenía 6 años, y yo recuerdo cómo era mi mamá antes. Era una mujer amable, de corazón suave, y me adoraba. Durante esa influencia fue cruel, completamente, y me maltrató tanto que ahora tengo trastorno de identidad disociativo. A veces tenía momentos de lucidez en los que volvía a ser ella misma y lloraba por haberme lastimado. Supongo que ese espíritu quería torturarla. Ahora ella está bien. Dice que recuerda vívidamente la sensación de perder el control de sus actos. La única razón por la que sé que esto no fue una enfermedad mental es porque se detuvo de manera abrupta cuando tenía 15 años, cuando intervino un familiar más poderoso. Las enfermedades mentales no desaparecen así. He tenido varias experiencias con fantasmas, pero hay una que realmente se me quedó grabada. Recibí un ascenso en el trabajo y compré una buena botella de whisky para celebrarlo.
Mi pareja y yo la abrimos esa noche y empezamos a tomar unos sorbos cuando escuchamos un golpe detrás de nosotros. No encontramos de inmediato de dónde había venido, hasta que vimos una abolladura en el techo que encajaba perfectamente con el bastón que estaba tirado en el suelo. Ya un poco asustados, terminamos el trago y nos fuimos hacia la cama. En el piso encontramos una nota doblada que decía olvidaron, escrita con una letra que no coincidía con la de ninguno de los dos. Revisamos toda la casa, pero no había nadie más. Incómodos, nos sentamos en la cama durante unos 15 minutos mientras escuchábamos golpes en las paredes. Entonces nos cayó la ficha. El hermano de mi pareja había fallecido unos años antes y le encantaba el whisky. Siempre servíamos un trago para él cuando abríamos una botella, y esa noche no lo hicimos. Ambos nos levantamos y fuimos a la cocina para abrir la botella de nuevo. Apenas la destapamos, el corcho salió volando del mostrador y recorrió unos 5 metros antes de rodar por el piso. Nos giramos para recogerlo y de pronto un destello rojo apareció detrás de nosotros. Servimos el trago y hicimos un pequeño brindis. Luego vertimos su trago afuera. Cuando volvimos a entrar, la casa estaba más tranquila, aunque todavía había algunos golpecitos en los gabinetes y las paredes. Él golpeó de forma inteligente y respondía a preguntas. Y siguió golpeando mientras intentábamos dormir. Finalmente se detuvo cuando le dijimos que nos dejara dormir de una vez. Volvió en varias ocasiones más. He visto humo comportarse de forma extraña alrededor de él, he visto objetos moverse y he sentido manos que no estaban allí. Era como si pudiera entrar y salir cuando quisiera, y nos visitaba con frecuencia. Al final nos mudamos y ya casi no aparece. Pero definitivamente hizo que vivir allí fuera interesante. En la casa donde crecí siempre pasaron cosas raras. Nada malo, pero definitivamente hay fantasmas. Cuando nos mudamos allí por primera vez, cuando yo tenía 5 años, estaba mirando por la ventana de la sala y vi a un niño y a una niña corriendo por el patio. Llevaban ropa antigua, de estilo muy viejo, y eran blancos o casi translúcidos. Mi mamá también ha visto cosas, ella no bebe, no consume drogas ni toma medicamentos, así que le creo. Una vez mi papá la despertó porque tuvo un ataque de tos como a las 2 de la mañana, terminó teniendo neumonía. Cuando ella se despertó vio a una mujer translúcida de pie junto a la cama, inclinada sobre mi papá, con una bata y el cabello en rulos bien apretados. Al día siguiente o al siguiente, mi mamá se lo contó a nuestra vecina anciana y la mujer le dijo que acababa de describir a la antigua dueña de la casa con exactitud. Y aquí viene lo más loco. Justo donde mi mamá vio a esa señora era donde la antigua dueña había fallecido. Mi mamá no me contó nada de esto hasta que fui mucho mayor. Otra vez, cuando yo estaba en primaria, 5º grado más o menos, una amiga metió a escondidas un tablero o ouija porque mi mamá estaba completamente en contra de esas cosas. En ese entonces yo no sabía que ella había visto apariciones. Estábamos en mi habitación usándolo y, de la nada, mi gata, que estaba profundamente dormida en la cama, se levantó de golpe, arqueó la espalda con el pelo completamente erizado y salió corriendo. Mi perro, en esa época, también se negaba a entrar a mi cuarto. No exactamente presencié algo paranormal, en realidad fui parte de ello. Lo recuerdo con claridad. Hace poco se lo mencioné a mis padres y me dijeron que pensaron que ya lo había olvidado. También me contaron detalles que yo no sabía. Cuando tenía unos 3 o 4 años, mientras jugaba con mis juguetes, repetía el nombre de mi bisabuelo, que había fallecido. Yo nunca lo conocí, murió 2 años antes de que yo naciera. Nadie me había hablado de él porque mi bisabuela estaba muy afectada por su muerte. Pero yo seguía repitiendo su nombre y sus 2 apellidos sin parar, mientras jugaba con Lego, Playmobil y peluches. Recuerdo que sentía una necesidad muy fuerte de decir su nombre. Es un recuerdo un poco borroso, pero sí me acuerdo de pensar en él y usar su nombre para mis juguetes. Mi mamá habló con una amiga que estaba metida en temas esotéricos.
Incluso mi papá, que siempre ha sido súper escéptico, estaba desesperado. La medium dijo que mi bisabuelo estaba con nosotros. Mi mamá hizo un pequeño ritual con una vela y unas palabras que la medium le indicó, y de un día para otro dejé de decir su nombre por completo. Hace unos años, viendo fotos viejas y preguntando sobre el esposo de mi bisabuela, todo esto volvió a mi mente y pasé mucho tiempo dándole vueltas.